Para hacer un backup de una empresa, ingresamos a Crear nueva copia de seguridad. Aquí seleccionamos la empresa que queremos resguardar y elegimos la carpeta destino. Escribimos el nombre del archivo y presionamos Siguiente. Se va a generar el archivo de backup en la carpeta Data. Para restaurar una copia, ingresamos a Restaurar empresa. Elegimos la empresa que queremos restaurar. Si activamos este parámetro, luego de restaurar la copia, el sistema va a controlar si la base tiene la versión actual. Si tiene la versión actual, va a aplicar las actualizaciones faltantes sobre la misma. Caso contrario, primero la va a convertir y luego va a aplicar las actualizaciones para habilitarla. Elegimos la carpeta donde se encuentra el backup y lo seleccionamos. Si el backup fue generado de forma manual, ese archivo es un backup full. Si descargamos el backup desde Tango Backup, como vimos anteriormente, debemos seleccionar los dos archivos. Por último, seleccionamos la fecha del backup. El proceso compactar base de datos se utiliza para reducir el log de la base. Una base de datos SQL está compuesta por dos archivos, un archivo con extensión LDF y otro archivo con extensión MDF. El archivo LDF corresponde al log de transacciones de la base. Cada vez que se produce una transacción, el log de transacciones registra los cambios. El archivo log suele tener un mayor tamaño que el archivo de datos. Por lo tanto, desde aquí podemos reducir el tamaño del archivo log. El proceso restablecer configuración técnica es para restaurar las propiedades predeterminadas de la empresa. Por ejemplo, deshabilitar el autoshrink. El autoshrink es una propiedad de una base de datos, la cual se encarga de reducir el log de la base de forma automática. Esta propiedad viene desactivada de forma predeterminada, ya que en caso de estar activada podemos tener conflictos al ingresar datos en el sistema. En caso que un usuario active de forma manual esta propiedad, ejecutando este proceso revertimos esa situación. Desde configurar decimales vamos a definir la cantidad de decimales a utilizar para los importes y las cantidades. En la primera solapa definimos la cantidad de decimales para las monedas. En la segunda solapa definimos los decimales para las cantidades en stock y los precios de los artículos. Por último, definimos los decimales para el módulo sueldos. El proceso convertir se utiliza para convertir una empresa que se encuentra en una versión anterior a la actual. Este proceso es el mismo que se ejecuta cuando activamos el siguiente parámetro en la restauración de una empresa. El proceso instalar actualizaciones es para aplicar los scripts que contienen los hotfix sobre la base. Como vimos anteriormente, al instalar un hotfix se ejecutan scripts sobre las empresas. El instalador permite seleccionar sobre qué empresas vamos a aplicar las actualizaciones. En caso que falten aplicar actualizaciones en alguna de las empresas, podemos hacerlo desde este proceso. En servidores de bases de datos podemos agregar otros servidores SQL. Supongamos que tenemos un servidor SQL en otro equipo y queremos crear una empresa en ese servidor. Esta opción es de utilidad para disminuir el consumo de los recursos del servidor. Entonces ingresamos en Nuevo, escribimos el nombre del servidor, el usuario y la clave de conexión. De esta forma, al momento de crear una empresa, podemos seleccionar este servidor SQL. Desde verificar estructura, se ejecuta el SQL Doctor. El SQL Doctor es una aplicación que analiza la estructura de las tablas de las empresas. Una tabla está conformada por filas y columnas. El SQL Doctor verifica, por ejemplo, el tamaño de las columnas. Además, analiza los índices y las referencias. Al ejecutarlo, se crea una base temporal en la misma versión de la base de datos a verificar y compara la estructura de las tablas contra esa base temporal. Desde el siguiente proceso podemos copiar los campos adicionales de una empresa a otra. Desde los AVM podemos crear campos adicionales. Estos campos se utilizan para agregar datos que no tenemos disponibles. Por ejemplo, en el AVM de vendedores vamos a agregar el campo nacionalidad.
Este proceso copia los campos creados de una base a otra. Tengan en cuenta que solamente se copia la estructura del campo, no se copia el contenido de los mismos. En caso que la empresa tenga campos adicionales en procesos no migrados, deben copiarlos desde herramientas, copia de campos adicionales para procesos no migrados.